brillando. Y el resto de la imagen difusa. Así que ojo en el momento de sacar la foto. Y utilizar el tema de foco y no foco también es una herramienta a favor. A veces uno lo utiliza a propósito, para contar y no contar algunas cosas. Así que es una herramienta que se puede utilizar a favor, no es una traba. Bueno, ustedes van a sacar una imagen, la van a tener en formato JPG o en este caso, por ejemplo, yo agarré una foto de un compañero así de las entregas de la semana, arranqué con una imagen en PDF. Así que lo primero que hice es importar la imagen, abrir el PDF en el Photoshop. Primera precaución que tienen que tener, el tema de la resolución. Tengan en cuenta que si bien nosotros vamos a trabajar con digamos, una ida y vuelta digital, finalmente el trabajo va a ser entregado en una lámina con las lógicas de que si lo fuéramos a imprimir. ¿Qué pasa? En una pantalla, una imagen con una resolución de 100 puntitos por pulgada, 100 dpi, dots per inch, en pantalla se ve perfecto. En una impresión siempre se trabaja de 200 para arriba. Así que eso ténganlo en cuenta. Al momento de importar una imagen al Photoshop, les da la oportunidad en el caso del PDF que estoy hablando, les da la oportunidad de colocar la resolución con la cual la quieren importar. Impórtenlo de PDF a JPG con 200 para arriba, 300, 600. Cuanto más resolución, mejor. ¿Cuál es la complicación? A más resolución, más pesados los archivos. Aníbal, pregunto sí. si pueden grabar la clase. Ah, sí, de hecho la íbamos a grabar nosotros para dejarla colgada. ¿Vos podés grabar? Sí, estoy grabando. Ah, bien. Bueno, después entonces lo que grabamos ahora lo editamos un poquito y lo subimos ahí al canal de YouTube. Bueno, ¿alguna duda? Tema de resolución, peso de archivos, la mayoría ya está familiarizado con este tema. Si alguno tiene alguna duda, hable ahora. ¿Cuál era el máximo peso permitido del archivo? Ah, Cristian, eso... 20, ¿no era 20? No sé, lo quiero preguntar por la duda. Eso lo configuramos nosotros según la entrega. Ok. ¿Con cuál trabajamos? Cristian. Los archivos hasta 50 megas los pueden subir, pero digamos, el tema es cuando ustedes terminen de editar el archivo, van a ser archivos muy grandes, de 10, 20 megas. Eso no hay problema que sean grandes. Después al final lo reducen de tamaño y los cargan. Conviene que sean archivos grandes para lo que es después la impresión. Pero después, para poder subirlo a Moodle, traten de reducirlo el tamaño. Eso lo vamos a ver después. Digamos, como lógica, uno siempre trabaja con un archivo editable y luego lo comunica con otro formato. El editable en Photoshop es un archivo PSD y después uno lo comunica en función de por qué medio lo va a comunicar, lo exporta a otro formato. Un formato de imagen comprimido es JPG. Hay otra serie de formatos de imagen, algunos más comprimidos, algunos menos, algunos llevando más información dentro o menos, y eso influye en el peso del archivo. A su vez, en esta ida y vuelta inicial, nosotros podemos trabajar con archivos relativamente livianos para agilizar la ida y vuelta de información. Pero
lo que tienen que tener ustedes siempre en cuenta en este programa y en cualquier otra edición de imágenes, es que siempre tienen que tener un original de trabajo, el editable, que esté compuesto por los elementos de mayor definición posible. Incluso porque, por ejemplo, ustedes pueden sacar una foto con mucha resolución, pero después de esa imagen grande, solamente utilizan un pedacito. Entonces, yo puedo tener toda esta foto con una muy buena resolución, pero si después yo voy a usar este pedacito nada más, el resto lo saco, este pedacito chiquitito se hace grande, yo estoy haciendo señas en la cámara como si todos me están viendo. Ese pedacito, cuando se hace grande, si acá había 100 puntitos, cuando yo lo agrando, va a seguir habiendo 100 puntitos. El software automáticamente lo que hace es rellenar la información del medio, pero la información siguen siendo de 100 puntitos en la imagen que yo quiero, en la superficie en la cual yo estoy trabajando. Entonces, siempre lo ideal es que la imagen base, el inicio de todo el trabajo, esté hecha en una imagen de buena resolución. Cosa que yo pueda recortar. Por ejemplo, cuando uno recorta una imagen, ¿vieron cuando ustedes recortan una imagen que los píxeles son cuadraditos? Cuando uno corta en diagonal, en realidad es como una mini escalerita. Si el píxel es grande, la escalera es grande. Si los píxeles son chiquititos, la escalerita es chiquitita y se transforma más en una diagonal o en una curva. Entonces, de la misma manera, tiene mucha más precisión un recorte, que ahora lo vamos a ver, de algo con mucha resolución, a un recorte de algo con baja resolución. Bueno, vamos al programa. Entonces, voy a hacer una importación, ya que estamos así, hacemos todo el tema. Vamos a poner, abrir. Yo agarré este trabajo porque, a ver, vamos a probar con este que está acá. Abrir. Busco el archivo. Es un JPG, así que no me sirve. A ver, voy a buscar un PDF. Primer archivo. ¿Ustedes ven solamente la pantalla compartida de Photoshop o ven toda mi pantalla? Solo Photoshop. A ver, voy a compartir la pantalla completa, así puedo ir cambiando. Pantalla completa, compartir. Ahí está la pantalla completa. Sí, ahí veo las. Para chequear, ahí se ve Chrome y Photoshop. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, agarro este PDF nada más, lo abro acá adentro, me da la posibilidad de elegir si quiero una hoja o todas, elijo cualquiera que yo quiera trabajar. Del lado derecho puedo configurar tanto su tamaño en papel como la resolución. Siempre la resolución es también una relación entre el tamaño del papel o de la pantalla y la cantidad de puntitos. Tanto el papel o pantalla se podría entender como el soporte de la entrega. Si yo voy a entregar en una pantalla, esa pantalla va a tener una medida en píxeles y una resolución. Si yo voy a entregar en un papel, ese papel va a tener una medida, un alto, un ancho y una cantidad de puntitos dentro. En fotografía era lo mismo, se conocía como grano, la cantidad de puntitos que tenía la película. Entonces, en este caso, los centímetros en principio con una A4 suficiente para este tipo de trabajo. Yo le dejo una resolución de 300 porque no genera ni archivos muy pesados ni
ni baja calidad. ¿Tá? Entonces, de esa manera es que se importa un archivo, por ejemplo. Fíjense esto que yo les decía antes. Si yo recorto una diagonal, ¿ven? Esa escalerita que yo hablaba antes es chiquitita. A la distancia se ve una diagonal. De la otra manera, si tuviera una baja resolución, esta diagonal no hay manera que yo le saque esos dientes, esa cuestión de sierra que queda. Bueno, este archivo lo cierro. Se me fueron. Yo tenía elegido acá unos de un alumno, Pereira Elías. Fue medio de casualidad, lo elegí porque, bueno, son unos buenos ejemplos de contar espacios interiores, donde el observador está contenido en el espacio, donde hay juegos de luces y sombras para trabajar. Y tengo algo de relación interior-exterior, que en estos dos casos no se verían tanto. Aquí tengo un poquito más a trabajar y me permite el ejemplo de limpiar la imagen, y este no tanto, está bastante cerrado. Me quedo con esta imagen para trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, cuando yo les decía de siempre tener una base de buena resolución y siempre tenerla a mano, a esa base, es el original de nuestro dibujo. Photoshop trabaja con capas, con una capa arriba de la otra. Cuando uno importa una imagen, siempre esa imagen viene como adherida al fondo. Photoshop tiene una capa que se llama fondo, background, y luego uno va agregando capas, layers arriba, transparentes, en la que cada capa contiene secciones, dibujos con pinceles, pedazos de fotografía recortada, y demás cuestiones un poco más complicadas para más avanzados, ¿sí? Herramientas vectoriales más adelante. Cuando yo importo una imagen o abro una imagen, fíjense acá al costadito, despliego esta ventana de capas. Esta capa se llama, la primera capa es la capa de esa background. ¿Qué particularidad tiene? Que si yo la muevo en las versiones, este es un Photoshop CC6, en las versiones más viejas de los Photoshop, la capa background viene como bloqueada, con un candadito. Entonces, una pequeña recomendación para los que usan versiones anteriores, en este caso no, fíjense que yo la capa 1, con la herramienta acá arriba de selección, la agarro, la muevo y por detrás aparece este cuadriculado que simboliza que está transparente, está vacío. En las versiones más viejas, esta capa background viene con un candadito. Viene así, con este candadito por defecto. Para sacar ese candadito por defecto, ustedes le van a hacer doble clic. Aquí les va a aparecer una ventana para ponerle nombre a esa capa. Le van a poner un nombre, OK. Y ya el candadito se fue. Y transforman la capa background en una capa común. Los Photoshop más nuevos, ya directamente eso viene directamente capa tradicional. Photoshop tiene, como la mayoría de los programas, para ingresar a las herramientas, se puede llegar tanto desde el menú este de acá arriba, por
por combinación de teclas o por iconitos en pantalla. Ya tiene que ver con la cancha o con la forma que tiene cada uno de trabajar. Obviamente yo recomiendo tratar de trabajar con la mayor cantidad de teclas rápidas posible para todos los software, porque eso hace mucho más veloz el trabajo. En este caso yo lo voy a ir haciendo con los iconitos para hacerlo un poco más gráfico. Si alguna herramienta que yo uso, que la hago sin querer con la mano, me avisan y me preguntan, me frenan. Hasta acá estamos, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Sí. Entonces tenemos nuestra primer capa, nuestra capa inicial, la vamos a guardar siempre de repuesto. Recomendación. Pónganle el nombre ahí, original, y se la guardan. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a recortar, a modificar. Si sin querer uno mete un dedazo y quiere recuperar algún tipo de información, siempre está bueno tener la capa original guardada ahí. Esta capa original, yo puedo, con el botoncito este, crear una capa nueva. En ese caso me crea una capa transparente. Si la agarro ahí, la tiro al tachito de basura, la borro. Si yo la capa arrastrándola la llevo hacia donde dice capa nueva, me la duplica. De otra manera puedo decir botón derecho, duplicar capa, o me vengo acá arriba donde dice capas, duplicar capa. Ya tiene que ver cómo cada uno trabaja. Incluso hay un comando por tecla también que uno lo puede hacer. Entonces, esa original la escondo para que no me moleste y me pongo a trabajar en la que va a ser mi capa de trabajo. Siempre es bueno ir poniéndole nombre a las capas para ser organizado, porque en algún momento se trabaja con tantas capas que está bueno saber cuál es cuál. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro tipo de trabajo, para el trabajo que vamos a encarar a partir de ahora, es lo que le decimos limpieza de imagen. Nosotros lo que vamos a hacer primero con nuestra imagen es, por ejemplo, quitar todo lo que no queremos. Cualquier herramienta de Photoshop trabaja sobre algo seleccionado. Este menucito de acá al costado es el menú de las herramientas. Fíjense que está separado, viene como por paquetitos. Este primer paquete es de selección. Fíjense que tengo la herramienta para seleccionar y mover, la herramienta selección rectangular o dejando apretado todos estos que tienen un triangulito chiquitito. Si yo lo dejo apretado me aparecen otra serie de alternativas. Si yo suelto ahí en el circulito me queda configurado selección circular. En este caso creo que por defecto viene la herramienta lazo. La herramienta lazo selecciona así una especie de mano alzada, que cuando yo la suelto se cierra sola la selección. Yo personalmente utilizo la que es poligonal. ¿Por qué? Porque me permite más precisión. Yo cada vez que quiera cambiar de dirección hago un clic y puedo ir haciendo figuras más. Ahí hago clics más chiquitos. Cuando hago un clic, doble clic, quiero decir, se cierra. Ahí se cerró. ¿Para qué sirven las selecciones? Las selecciones sirven para operar. Si yo quiero operar, primero tengo que elegir en qué capa voy a operar. Yo voy a operar en esta capa, la capa 1, y me paro en la capa 1. Entonces, luego digo qué zona de esa capa voy a operar. Por ejemplo,
si yo selecciono este pedazo, agarro la herramienta borrar, quiero borrar por acá afuera, no borra, solamente voy a borrar adentro de la selección. ¿Ven? Una recomendación. Cuando ustedes instalan el Photoshop, por defecto viene una configuración del undo, de retroceder cuando uno se equivoca o quiere ir para atrás, de 20 pasos. Yo puedo retroceder 20 pasos y nada más. Un historial te guarda hasta 20 operaciones. 20 es muy poco. Entonces, ni bien instalan el programa, lo primero que tendrían que hacer es entrar a preferencias, dentro de edición, menú preferencias, y en generales, esperen que lo encuentre, ok con eso. ¿Preguntas? No. Ninguna. Sigo. Bien. Entonces, herramienta, para cerrar el tema este del historial. En las ventanitas de acá del costado, según la versión, en este caso vino acá comprimida, o hay veces que viene un menú como estos, o se puede configurar, también uno agarra esta barrita, la roja acá adentro, pues la deja ahí. Se llama historia. Esta historia es justamente el detalle de todos esos niveles de operación, ¿no? Esa cantidad de operaciones que uno fue generando en el archivo, ¿no? A partir de acá uno puede ir hacia atrás y recomponer algunas cuestiones. Bueno, yo voy a ir trabajando, a medida que vaya trabajando me voy a ir acordando algunos temas y los voy repasando. Si hay algo que a ustedes les surge la duda, me frenan y lo charlamos. Entonces, primera cuestión, eliminar los bordes. Fíjense lo que yo les decía antes de la foto del celu. Tenemos la parte de atrás de la foto donde la computadora hizo foco, con una nitidez increíble a tal punto que se ven los pelitos del costado del cartón. Lo que está más cerca, totalmente borroso, porque me lo saca de foco. ¿Cuál es el problema de eso? O para tener una pequeña precaución. Cuando yo quiera recortar, por ejemplo, el fondo, para quedarme solamente tiene como una ley. Lo hago rápido y después les cuento otra cosa. Doble clic, suprimir y borro el pedazo. Para sacar la selección, o hago clic afuera, o pongo selección, deseleccionar, acá de seleccionar capas, perdón, selección, acá arriba, deseleccionar, o apréndanse de memoria, control D, y se borra la selección. Bueno, fíjense que cuando yo recorto, genera un borde muy nítido en un elemento que estaba borroso. Eso no nos ayuda mucho, que digamos. ¿Qué va a pasar? Cuando yo agregue un fondo acá atrás, un fondo que yo quiera, este borde muy, muy borroso vamos a tener que trabajarlo de alguna manera. O ponerle un foco nosotros con alguna herramienta, o desenfocar a propósito para estar dentro de la lógica del programa. Perdón, del programa no, de la imagen. ¿Qué tiene a favor el tema del foco y no foco? Es una herramienta de la fotografía que ayuda mucho a acentuar la profundidad. Le da profundidad
a las imágenes. Si yo a una imagen, a propósito, hago que la parte de adelante esté desenfocada y la parte de atrás enfocada, acentúo la percepción de profundidad. Entonces, algo que puede ser una complicación como la del borde borroso, por otro lado también es positivo porque me ayuda a contar profundidad. Entonces, es una herramienta de doble filo. Bueno, lo que yo voy a ir haciendo es recortando todos los pedacitos para ir quitando el fondo. Diferente. No, ahí está. Bueno, esa sería, digamos, la técnica. ¿Cuáles son las herramientas? Herramienta seleccionar, herramienta mover selección, herramienta mover el contenido de la capa, control D de seleccionar, herramienta borrar. Estas herramientas de acá del medio, que son los pinceles, son los de pintar, degradados, blureados o poner en foco, que serían estos. Siempre tienen una configuración acá arriba. Esta barra de acá arriba va cambiando según lo que yo elijo, según la herramienta que yo elijo. Acá arriba tengo herramientas propias de cada una de ellas. Cualquiera de estas de pincel borrar, siempre tienen acá arriba la configuración de qué tipo de goma es, qué tamaño tiene. El tipo de goma es, por ejemplo, a ver, se lo muestro con el ejemplo, que es lo más fácil. Este borra como un spray, llamémosle, con el borde borroso, a diferencia de este que va a tener un borde más limpio. Eso se configura con el tipo de goma, llamémosle. Tamaño es el circulito, digamos, que borra, circulito más grande. Y la dureza tiene que ver con que si yo paso en el 100%, me va a borrar el 100%. Si le bajo la dureza, borra un poquito menos. En esta herramienta no se luce tanto. Control Z, undo. Voy a volver todo para atrás. Esta es una de las cosas importantes que yo les quería contar. Antes de empezar a trabajar este tipo de imágenes y ponerme a borrar como loco, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la estructura de la foto. La estructura de las fugas de la foto. ¿Cómo se hace eso? ¿Y para qué? Fíjense que si yo borro este triangulito y después borro este otro pedacito, esta línea que debería ser la misma, me empieza a quedar esta con una inclinación, esta con otra. Entonces, siempre es preferible conocer la estructura de fugas de todos los elementos para después trabajar directamente. ¿Cómo? Ahora les digo cómo es lo de la fuga. Hay una herramienta súper útil dentro de las herramientas de selección, que es agregar y quitar selección. Yo puedo agarrar, seleccionar una zona y luego, apretando la mayúscula, ven que cambia el iconito y aparece un más. Yo puedo sumarle a esa selección otra selección o cambiar el tipo de selección. Puedo agarrar el círculo, aprieto el Shift en la mayúscula para que aparezca el más y agrego selecciones. ¿Ven? Si yo muevo esta selección, estoy en la misma selección.
Y si aprieto el Alt, aparece el menos. Entonces puedo restar una selección que me haya equivocado, por ejemplo. En este caso, para que esta línea de la selección sea la misma, yo tiré una única línea para asegurarme de que sea toda la misma línea. Pero si yo ahora borro, me va a borrar todo ese contenido. Entonces ahora yo de esto que quiero borrar, voy a restar los pedacitos de selección que no quiero. Si yo elijo esta herramienta de lazo, en este caso me voy a seleccionar líneas medias inclinadas, llamémosle. Si yo me quiero asegurar una vertical, mientras aprieto el Shift, empiezo mi selección. Una vez que empiezo mi selección, bueno, ahí voy a agregar selección. Ahí me equivoqué. Agrego selección, ahora voy a restar selección. Aprieto el Alt para que aparezca el menos. Empiezo la selección de resta. Y después apretando el Shift, de nuevo, esto para todos los programas, se mueve de forma ortogonal o a 45 según la configuración. Esto se configura, si a 45 hay otra posibilidad de setearle a 60 y 30, pero siempre las básicas son en vertical y en horizontal. Esto es re útil. Con cualquier herramienta seleccionada y el Shift, yo me muevo manteniendo o la horizontal o la vertical. Yo, por ejemplo, ahí, apretando el Shift, estoy seguro de que voy a hacer una resta ortogonal. ¿Ven? Bueno. Aprendidas y practicadas estas herramientas de agregar donde quiero sacar y restar, donde quiero restar selección, por ejemplo ahí. ¿Ven? Sumar y restar selección. Necesito guías que me ayuden para entender la estructura y las fugas de cada foto. Para eso lo que van a hacer, y esto úsenlo como regla, importan el archivo, generan la capa original, duplican la capa original, que va a ser la capa donde van a empezar a trabajar. Y tercer paso, una nueva capa que después la vamos a borrar o la vamos a ir prendiendo y apagando cuando la necesitamos, que es la capa donde vamos a dibujar la estructura. Para dibujar la estructura vamos a usar esta herramienta que está acá abajo. Siempre viene por defecto la herramienta rectángulo. Vamos a usar la herramienta línea. Cuidado porque también por defecto vienen tres tipos de línea. Perdón. Tengo una versión nueva. Bueno, acá. Forma, trazado o píxeles. Forma es un vector. Trazado no lo vamos a trabajar acá, es un trabajo más para usuarios más avanzados de Photoshop. Y píxeles. Vamos a usar la opción píxeles. ¿Para qué? Para que la línea que dibujemos sea una línea de píxeles. Yo la muevo una línea de píxeles y la borro píxeles. Vamos a poner una goma grita. ¿Ven? Ahí está. Control menos, control más, eso también, apréndanselo para todos los programas. Control 0, te hace el zoom completo. ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos de línea? Los otros tipos de línea generan entidades con parámetros. Si yo pongo forma, la forma línea, fíjense que me genera ya una capa con un relleno, con un trazo, con un espesor. De la otra manera, la capa píxeles
va a trabajar con estos dos colores y nada más. O sea, en realidad va a trabajar con el color de arriba, el blanquito. En este caso el blanco. Apretando la flechita yo puedo cambiar esto. Si quiero cambiar acá de color de herramienta, doble clic y acá elijo el color que quiero. Ok, ahora el color de frente es el que va a trabajar. Y el tema de grosor de la línea viene en un píxel que es muy cortito. Esto yo le pondría 5 para que sea una liñita que se vea más. Trabajo con colores más chistosos para que se vean. Son líneas guías, son líneas auxiliares. Acuérdense, como les decía antes, con el Shift apretado me voy a asegurar una horizontal y una vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva, que va a ser una capa auxiliar, donde vamos a dibujar líneas, el tipo de líneas píxeles con un color llamativo. Y ahí lo que vamos a hacer es buscar la convergencia de las fugas para ver dónde está el punto de fuga de la imagen. Donde se crucen, ahí convergen más o menos, si la maqueta está hecha bien a 90 grados, si el autor respetó la escuadra, todas estas líneas deberían converger en un punto. Este plano se nota que está medio inclinadito porque su fuga se va para otro lado. Pero bueno, más o menos sabemos que la fuga de la imagen está por acá. Lo que podemos hacer es, en una nueva capa, que también va a ser auxiliar, pongámosle auxiliar 1, auxiliar 2, o línea horizonte, más fácil. En la capa línea horizonte, otro color, selecciono la capa, porque si no me deja utilizar la herramienta. Vamos a hacer una línea horizontal, la voy a mover y la voy a, con las flechitas, voy para arriba, para abajo, la flechita del teclado, y la dejo ahí. Yo sé que esa línea va a ser la línea de horizonte que me va a estructurar el espacio. ¿Qué quiere decir? Que sobre esa línea estaba posicionada la cámara que hizo esta captura de este espacio. Y quiere decir que si la altura de esa cámara es el ojito de una persona, al momento de yo dibujar o traer o pegar otra foto de otro lado de una figura humana, yo sé que mi figura humana, si anda por acá, a esta altura va a estar su ojo y acá va a estar sus pies. O sea, una persona que esté parada en este suelo, ahí van a estar sus pies, su cabeza va a ser un poquito más alta, el ojo va a estar por acá. Si yo quiero una persona que ande por allá atrás, sus piecitos van a estar allá atrás y sus ojos van a estar en la línea del horizonte. Siempre que haya una persona parada dentro de este espacio, todos los ojitos de todas esas personas, esté acá adelante o allá atrás, van a estar colgadas en la línea horizonte de la foto. Es un poco el proceso inverso a lo que hacíamos cuando croquisizábamos, que primero calculábamos la estructura y luego hacíamos que las líneas sigan las leyes de la convergencia de la estructura de esa imagen. Acá lo que hacemos es descubrirla y la marcamos para tenerla como guía. Entonces, una vez que tenemos estas líneas ya como guías, podemos volver a nuestro trabajo, a nuestra capa de trabajo, en este caso la 01, y cuando yo recorte voy a tener ayudas, llamémosle. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero recortar, bueno, a ver, me faltó un detalle. Esta es si fuera un croquis, sería un croquis oblicuo, ¿no es cierto? Tenemos dos fugas. Tenemos una convergencia, las líneas paralelas
de profundidad convergen en este punto y las otras líneas, que serían las de frente, convergen en otro punto que va a estar por allá lejos. En ese caso, esa fuga me estaría quedando fuera de mi dibujo. Una cosa que puedo hacer es agrandar el archivo o achicar la foto. Achicar la foto sería agarrar todas las capas. Para agarrar las capas las selecciono con el Shift apretado, como cuando selecciono muchos archivos en Windows. Junto todos los archivos y los muevo y se me van a mover todos juntos. Ahí se mueven todos juntos. Les puedo cambiar el tamaño. Me meto en edición, en imagen, transformar. ¿Dónde estaba? Bueno, yo uso Control T, no me acuerdo dónde está. Si alguien me ayuda, edición, ahí está, transformación libre. Edición, transformar. Transformar, que es Control T sería transformación libre. A ver, la transformación libre después me da la oportunidad de elegir dentro de transformación libre cualquiera de todos estos tipos de transformación. Voy a hacer un ejemplo. En una capa nueva, dibujo una sección rectangular, selección, le tiro con el pincelito, con el tachito de pintura, color rojo. Control D, deseleccionar, acá tengo mi figura. Si yo aprieto Control T, me aparece la marca de que está seleccionado y que yo lo puedo transformar. En este caso, la transformación por defecto es la común. Lo puedo estrechar, lo puedo estirar hacia un lado o hacia el otro, y si aprieto el Shift, me mantiene las proporciones. Con el Shift apretado, achico y agrando con la misma proporción, independientemente de dónde está el cursor. Si yo suelto, ahora voy a soplar el Shift, ven, la selección va con el mouse. Entonces, otros modos de transformación, ¿cómo hago? Botón derecho, una vez que tengo el elemento con los 6 puntitos que está seleccionado, botón derecho, y acá puedo cambiar el tipo de seleccionar. Por ejemplo, puedo elegir distorsionar. Distorsionar me deja agarrar el puntito independiente. Puedo agarrar el puntito, el vértice, puedo agarrar la arista. Botón derecho, rotar. Por acá afuera ven que cambia siempre el cursor. Voy a poder girar. Modificando el punto de giro, puedo decir en qué punto gira. Esto es práctica y agarrar de la mano. Bueno, prueben. Sesgar. Profe, una pregunta. ¿Qué utilidad tendría todo eso? Bueno, esto de transformar. Sí. Muchísimo. Mirá, por ejemplo. Si yo quiero, en el caso del chico este que tenía el plano con el cartón corrugado. Imagínate que acá el canto de esto es de cartón corrugado. Yo podría dibujar el canto ese, en vez de hacerlo en la realidad, lo puedo dibujar yo. Puedo hacer esta selección. Puedo buscar un pedazo de cartón dentro de mi dibujo. No lo encuentro, entonces pongo Control T. Perdón, en este caso es transformar la selección. Ahí, transformar la selección. Achico proporcionalmente. Me voy un pedacito de la foto que me gusta. Ahí. Enter. Pongo edición, copiar o Control C. Perdón, porque estoy en una capa vacía. Me voy a de dónde quiero copiar. Quiero copiar de la capa 1. Pongo Control C, ahí copié, Control V, y me pegó eso que corté. ¿Ven? Acá está. Eso que yo tenía ahí, lo corté con la forma que quería. Lo pongo donde quiero. Otra vez Control T y lo edito. Lo agrando nuevamente. Un ejemplo. ¿Y para qué sirve? Enter y ya lo tengo. Ahí digo, uy, me quedó medio inclinado. Bueno, otra vez, Control T, le muevo el giro y le digo esto y lo voy a girar un poquito por acá. Enter.
Y es una capa independiente. La puedo prender, apagar. ¿Se entiende, por ejemplo? Claro, claro, se entiende ahora. Ahora sí, sí. Es O súper para útil y rellenar bien. constantemente se utiliza esa herramienta. Por ejemplo, uno podría ir a otra foto, a otro archivo, donde está vos parado, que tiene un amigo tuyo que sacó una foto, te recortás vos, toco el costadito, ahora te voy a hacer con forma un poco más fácil. Ahí, hombro, cabeza, cuello, hombro. Damos cuenta que este sos vos. Ahí adentro está tu foto de otro archivo. Estoy en la capa 1, pongo copiar, pongo pegar. Generé una capa con esa forma. Entonces la muevo, ahí está. Puedo agarrar esa capa, la selecciono. Esto es una herramienta que está muy buena, que es con el Shift apretado y seleccionando la capa, hace la selección sobre la capa. ¿Ven? Esto es re útil. Con el Shift apretado se selecciona la capa. ¿Ven? Está el cuadradito rojo ahí. Entonces con el Shift apretado selecciono donde estaba tu contorno. Te pinto de negro. Voy a borrar todo. Te pinto de negro. Haz de cuenta que esa es tu silueta. Y después digo, bueno, a ver, si tu ojo está por acá más o menos, y ahí tengo tu misma figura allá atrás, parada, escalada y posicionada dentro del espacio como corresponde. Si puedo, por ejemplo, invertir una selección, entonces nuevamente quiero seleccionar esto, ¿no? Puedo seleccionar acá, yo voy mirando, ya que está, distintas formas de seleccionar. Yo puedo seleccionar, allá selecciono el chiquito, selecciono el grande, o con el control apretado hago clic y ahí selecciono el hombrecito adelante, ahí hago clic, selecciono el hombre, ¿ven? Que se cambia la capa. Quiero seleccionar la capa del cuadradito rojo, clic con el control apretado y la herramienta de selección, control, hago clic ahí, selecciono la capa del cuadradito rojo. Hago clic con el control apretado ahí y selecciono la capa donde habíamos hecho esto. Hago clic con el control en el hombrecito de adelante y estoy en la capa de adelante. Eso hace el trabajo súper fluido. Entonces, puedo seleccionar el hombrecito de adelante, hago control T, que es transformar, botón derecho y le puedo decir voltear horizontal, entonces me lo espeja en el sentido horizontal. Puedo voltear en el sentido vertical. Puedo decir, bueno, si aquel de allá atrás sos vos y sos más flaquito, acá adelante vamos a hacerte un poco más gordito, entonces cambio un poquito la escala y lo hacemos más gordito. Así que bueno, esa herramienta es súper útil. Ahí está grabando, por eso está mucho. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Vayan anotando por ahí todos esos comandos. Si después tienen alguna duda, me avisan y se los mando escritos. Sí. Básicamente los comandos que vamos a utilizar para estas operaciones son seleccionar, orden, eso no se lo expliqué, el tema de que cada elemento esté en una capa y el control T es de transformar para cambiar el tamaño, ubicación, rotar, lo que sea. ¿Hay alguien que me iba a preguntar algo? ¿No? Porque escuché que prendieron un micrófono. Ahí preguntaron a una chica si hay que editar todas las imágenes. Sí, digamos que no hay que editar todas las imágenes, pero la entrega, hay una entrega donde el objetivo de la entrega es la imagen, y esa imagen sí ustedes la van a tener que empezar a toquetear, a limpiar, a sacar las manchas,
a limpiar los bordes, a quitar el fondo, digamos, esta capa que yo les pongo acá de guía es una capa que cuando ustedes terminen de editar, la apago y no la entrego. O sea, la imagen que ustedes me van a entregar, todos estos elementos no los va a tener. Pero para poder posicionar este hombrecito ¿dónde va? Acá. Y lo ideal es primero tener todas estas capas hechas, capas de trabajo, para que me ayuden a editar la imagen, para luego, cuando yo termino de editar esta imagen, la guardo, voy a guardar un archivo de Photoshop, un archivo de PDF, PSD. El archivo PSD guarda toda esta información, guarda las capas, guarda un montón de información, genera un archivo pesadísimo. Cuando ustedes nos envíen a nosotros la imagen, ni se les ocurra mandarle un archivo PSD. Ustedes lo que tienen que hacer es ponen archivo, guardar. Cuando ponen guardar, ven, van a generar un archivo que se llama PSD. Ese va a ser el archivo editable. Va a ser el archivo que siempre van a volver para seguir cambiando, modificando. Pero cuando ya terminen toda la edición, lo que van a hacer es guardar el PSD y también van a poner guardar, esperen que está pensando, van a poner guardar como y van a poner guardar como JPG. Y ese es el archivo que a nosotros nos van a enviar, el archivo comprimido, el más livianito. Como ustedes estuvieron viendo en todas las imágenes, todas las maquetas tenían errores de cuando realizamos los cortes o se pegan. O sea, las imágenes tienen que estar corregidos todos los errores de maqueta. O sea, Aníbal está explicando lo que está fuera de foco. Bueno, se edita todo lo que está fuera de foco, entonces se corrige la imagen. Los errores de corte que aparecían los bordes mal cortados, los corrigen con la herramienta. O sea, todas las imágenes tienen que estar tratadas de manera que todos los errores que tiene la maqueta cuando la construimos no estén en la imagen. Para trabajar menos en Photoshop, lo ideal es tener la maqueta lo más prolija posible. Bueno. Bueno, sigamos. Un momento. Profe, ahora... Espérenme un cachito. Que se me complicó ahora con el perro. Me voy. Sí, porque No, yo me voy de casa. Bueno, listo. Listo, seguimos. Otra cosa que estaba faltando. Tener cada elemento en una capa independiente nos permite luego, voy a cambiarle el color a esta capa, por ejemplo, gris, le vamos a tirar el gris. Para que se entienda que esto es una capa y de allá atrás es otra capa y que esta capa está por delante, ¿ven? ¿Por qué está por delante? Porque estas capas son hojas transparentes. Hagan de cuenta que hay una hoja grande, transparente, que tiene dibujado este hombrecito acá en el medio. Cuando yo muevo esta hoja gigante... Y profe, ¿vos recomendás trabajar con tantas capas? Sí, porque te permite prender y apagar. ¿Entre más capas mejor? Y muchísimas capas también te volvés loco porque llega un momento que tenés un listado acá tan grande y tenés que Sí, por eso preguntaba. Ir y venir y ya no sabés cuál es cuál, si no le pusiste nombre, te volvés loco. Pero sí, normalmente si uno quiere trabajar con mucha precisión, se llega a un número grande de capas. Después está Profe, o si no, lo que está bueno... Es muy útil utilizar carpetas también. Entonces Claro, todas las eso es lo que personas, iba a por decir. ejemplo, ahí- hacer grupos. Eso es lo que iba a decir. Yo lo que llega un momento que yo tengo tantas capas que uno lo que hace es empezar a agrupar las capas. Perdón, ojo la palabra agrupar. Si no, no es agrupar, sino meter dentro de una carpeta. Es este iconito que está acá abajo.
yo puedo abrir un grupo y dentro de ese grupo agarrar, por ejemplo, la capa esta, capa 3 que viene y lo meto ahí adentro del grupo. ¿Ven? Abro el grupo y ya sé que la capa 3 está ahí adentro, otra capa 3 que era este hombrecito, lo metí ahí adentro, entonces yo ya puedo decir que el grupo 1 son las figuras humanas. ¿Ves? Si yo apago el grupo, apago las dos capas. Sirve para eso. Pero todavía tengo independencia. Si quiero mover el hombrecito 1, lo puedo mover, y si quiero mover el otro, puedo mover el otro. ¿Sí? Si selecciono el grupo, muevo el grupo completo. Otra forma de unir capas también es utilizando la cadenita, esta que está acá. Yo puedo agarrar, por ejemplo, la capa de la línea de horizonte con la auxiliar, que deberían trabajar en conjunto, y decirles que estén encadenadas, que estén atadas. ¿Sí? También puedo decirles, las puedo bloquear, les puedo decir que no sean más editables. O sea, por más de que yo las quiera mover, pintar, hacer lo que yo quiera, están bloqueadas. Eso está bueno para las líneas estas, porque por ahí sin querer las muevo de lugar, no me di cuenta, y, por ejemplo, lo que está pasando en este momento. Fíjense que esta línea debería estar con esta. ¿Qué quiere decir? Que se me movió todo para arriba. La línea de horizonte se me movió para arriba, y si yo después tiro una línea, hago lío. Y lo que tendría que haber hecho, a esa selección, desbloquearla. La vuelvo a ubicar donde está. Bueno, está bien, porque era esta línea. Ahí sí, la bloqueo y listo, no me olvido. Y después, cuando no necesite más, prendo y apago si fuera necesario. El orden de las capas y de usar grupos, no grupos, los nombres es muy personal. Mi recomendación es, para este programa y para todos, hay que ser súper ordenado, ponerle nombre a las cosas, saber cuál es cuál, va a agilizar mucho más el trabajo para adelante. Lo que les estaba explicando antes era esto, que nos faltaba decir, voy a duplicar esta capa, vamos a cambiarle el color para que se entienda que son dos capas distintas. Tengo la capa, esta capa y esta otra capa. El tema del orden de las capas. Esta capa está arriba de esta, si la pongo de abajo, está por debajo. Suena lógico, es súper común en todos los programas, pero lo aviso por las dudas. El uso de capas nos permite jugar con todo esto, más adelante, más atrás, más grande, más chiquito. ¿Va? ¿Qué más? Una vez que, no sé chicos, ¿a ustedes qué les parece, Cristian y Marco? No sé qué hora es. Son las 14:30. ¿Hasta las 14:30 o ya son? Ya son Bueno, ¿y nosotros hasta qué hora tenemos? 14:30. Bien. Si quieren, hacemos la próxima clase un poquito más, porque lo que nos estaría faltando es algo más de edición. Hasta ahora lo único que hicimos es importar la imagen, calcular su estructura, aprendimos a seleccionar pedazos y borrarlos o moverlos o escalarlos o transformarlos en capa, pero lo que nos estaría faltando es, por ejemplo, si yo de la capa 1 selecciono esta cubierta, rápidamente lo voy a hacer para que si quieren lo practican en sus hogares. Selecciono esa capa. Aquí le resto este muro porque me molesta. Y quiero oscurecerla, aclararla, cambiarle el color. Necesito primero que sea un elemento independiente. Entonces, copio el elemento, lo vuelvo a pegar. A ver, ya tengo un elemento. Perdonen que se me volvió loco el perro. Acá tengo el elemento este que recorté recién. Z para... ¿Ven? Lo tengo ahí. Ahí. Yo apago
¿Ven? Ahí está. Una vez que yo hago una selección, copio, pego, lo que pego es una capa nueva con la información esa ahí adentro, yo tengo la posibilidad de empezar a editar las propiedades gráficas de ese elemento. Dentro de ajustes, en la capa imagen, tengo un montonazo de herramientas que ustedes estaría bueno que se pongan a jugar y a probar a ver cuál es el efecto de cada una para empezar a editarlas. Por ejemplo, la más típica, brillo y contraste, hacer que esa capa darle más brillo, menos brillo, más contraste, menos contraste. O, por ejemplo, modificar los niveles, acá los niveles. Bueno, esto es una herramienta un poco más avanzada. Otro día les explico bien cómo se configura. Otra puede ser, otra útil es tono y saturación. Lo que hago es cambiarle el tono a la gama que uno quiere, o la saturación de dicho color. Si le bajo la saturación lo dejo en grises, más luz, menos luz. Bueno, esta es una herramienta que se usa. ¿Ven? Ok. ¿Ven? ¿Alguna duda? A mí me gustaría que lo que hagan para la próxima clase sea lo siguiente. Sáquenle fotos al modelo para que nosotros entendamos el modelo. Algunas fotos seleccionadas, como este tipo de imágenes, donde ya el ojo del observador está a la altura de alguien recorriendo este espacio. Calcúlenle la estructura, no hace falta que nos la muestren. Si quieren mostrar una imagen de que la calcularon, bárbaro, bienvenido sea. Y una vez calculada la estructura, si quieren empezar a ir agregándole una figura humana o a dibujarla arriba, recortarle los pedazos